¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Vigo, a Vigo a Debate. Hoy además con cara muy seria y vamos a traer a esta mesa un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, hace un año concretamente. Vamos a hablar sobre la violencia machista, la violencia de género, una lacra de la sociedad de la que no nos cansamos de hablar y de trasladar también mensajes de concienciación, porque son ya 45 las víctimas contabilizadas que tenemos en este país, en España, en el año 2015. Las últimas 5 desde el sábado, un fin de semana muy negro el que hemos dejado atrás, con una situación, la verdad, que ha hecho que muchos ciudadanos saliesen a la calle precisamente el sábado en Madrid para protestar en las semanas previas, en los días previos al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Aquí podemos ver algunas imágenes de esa manifestación en donde miles de personas pues protestaban y querían pues lanzar un mensaje a toda la sociedad de indignación, de repulsa, de rechazo, incluso de un grito para pedir, por favor, que termine ya este terrorismo doméstico del que la verdad es que hemos hablado muchas veces y, por desgracia, parece que no son suficientes las palabras que desde los medios de comunicación trasladamos y desde el gobierno, las medidas que se adoptan. Precisamente todo esto es el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos, en este tiempo de Vigo a Debate. Para ello nos acompaña Rosa Fontaíña, que es portavoz de la Red de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos. Rosa, que tal, como estás? Boa tarde. Hola, boa tarde. Benvida de novo aquí a Vigo a Debate e de novo para falar sobre datos moi preocupantes. En lugar, parece que estamos caminando hacia atrás, en lugar de mellorar, en lugar de ter cifras máis positivas. Pois si estamos camiñando hacia atrás, parece que en vez de concienciar que a xente está perdendo a pouca conciencia que tiña con este problema, non? Porque hai 10 anos era moito máis doado convocar a xente, había un poder de convocatoria moito máis grande, parece que os políticos e as políticas empezaban a mover en torno á problemática e en este momento pois está pendente de outras moitas cousas que son preocupantes, pero non tanto como son os asesinatos das mulleres, non? Eu creo que os asesinatos é a cousa que máis debía prevalecer ahora mismo en todos os debates, en todas as mensaxes que estiveran enviando os políticos e políticas do noso país. Sin embargo, se está vendo como chegar a Moncloa, pero non se cita como un problema de Estado a problemática da violencia de xénero. Pero é que, ademais, eu creo que incluso estamos retrocedendo en canto a candidaturas con presencia femenina, ou que se este falando de que bueno, da valía das mulleres e de por que a necesidade de que as mulleres estean no poder, non? Bueno, sobre todo isto imos falar tamén nos acompaña a Concelleira de Igualdade do Concello de Vigo, Uxía Blanco. Que tal, Uxía? Como está? Hola, moi boas tardes. Bueno, un tema do que as administracións tamén se teñen que facer, bueno, conciencia. Decía Rosa que cada vez parece que hai un pouco adolece un pouco nestes últimos tempos, se están preocupando demasiado de problemas como a crisis, o paro, a corrupción tamén, pero non hai que olvidar esta loita, non? Pois claro que sí, e de feito nós estamos no Concello de Vigo, que é o Concello que máis se está preocupando por isto a todos os niveis, desde a dotación económica hasta un montón de temas que estamos a traballar, tanto na educación como na información e a protección das mulleres e logo no empoderamento das mesmas. Evidentemente é pouco, non? Pero o Concello de Vigo, el só, está poñendo 700.000 euros o ano facendo un montón de actividades que, por exemplo, é máis aínda que o que pon a Xunta para toda Galicia. Isto queda esbozado así e digo que estamos empezando e que temos moitísimo que traballar, pero tamén lle quería lanzar ás mulleres que teñan problemas, por favor, que se acheguen a nós, que se acheguen tamén á rede que lidera Rosa, que se acheguen a nós e que, por favor, temos un teléfono que é o 986 29 39 63, por favor, acudide a nós, imos vos acompañar, imos vos asesorar, temos abogadas que vos van a asesorar, temos psicóloga, traballadoras sociales e temos toda unha rede para axudarvos, para acompañarvos neste camiño que sabemos que é moi duro, pero as que estades, por favor, no corredor da morte da vosa casa, non quededes aí, vide onde nos.
Además, también recordar el otro número de teléfono, el 016, no deja huella en la factura de teléfono, muy importante, teléfono de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y hemos hablado de que bueno, es un problema social, es un problema político, pero también es un problema judicial. Y desde luego muchas mujeres muchas veces no se atreven a dar ese paso para denunciar. Tenemos con nosotros también a Carlos Borrás, abogado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Importantísimo, denunciar, ¿no? No nos cansaremos de decirlo. Yo, por desgracia, hace un año estábamos en esta misma mesa, casi todos los que estamos hoy aquí, y todavía no llegábamos a este nivel de muertes que tenemos ahora. Si de verdad se nos dice, por más que quizá mensajes como el de hace unos días de la propia juez de violencia que nos estaba diciendo, no tengo medios, no tengo capacidad para asumir todo el trabajo que tengo, necesito más. Y resulta que luego estamos hablando de pues que se necesitan más medios pues para otro tipo de operaciones, más, con nombres más rimbombantes y que afectan quizás a otro gran problema, que no lo dudo, como es la corrupción, etcétera, pero que yo estoy con Rosa totalmente. Se están escatimando medios para un problema, para mí, mucho más importante, que afecta a un género, como se dice. Por eso se dice Ley Integral de la Violencia contra la Violencia de Género, porque es única y exclusivamente afecta a un género. Porque antes hablábamos de si, porque la estadística incluye, estas 45 mujeres, incluye, de hecho, deja Carlos, fuera muchas cosas. Perdona un segundo, pero me estoy acordando, el pasado lunes un representante y un grupo de representantes de los trabajadores del juzgado de familia hacían una rueda de prensa para denunciar que la falta de medios también en el juzgado de familia muchas veces deriva en casos que al final terminan en violencia de género. Voy a pedirle a los compañeros de realización a ver si pueden encontrar esas declaraciones mientras Carlos, sí. Perdona que te interrumpa. No, lo único que decía es que esta falta de medios al final se traduce en más muertes, en más violencia. Y cuando hay señales de alarma a las que no somos capaces de llegar, o que nosotros, la sociedad me refiero, desde papeles tan importantes como el de Rosa, desde Arrede, o Uxía, que ahora representa el Concello de Vigo aquí, no somos capaces de llegar a esas mujeres que... a mí el otro día me contaban algo que lo tengo que decir aquí, que alguien que soporte, por ejemplo, eso también es absoluta violencia, que alguien le tire la taza del desayuno por encima antes de marcharse a trabajar por un cabreo, eso, Jaime, es algo que eso denota violencia, eso genera violencia, y eso no lo denunció esta persona. Porque eso non é nada. Claro, comparado Rosa, que hai. claro que no es nada. Eso non é nada. Claro que no es nada, pero hay que empezar por esas germen, señales. es una semilla, ¿no? Hay que empezar por esas señales. Y no estoy hablando de población marginal, como tú sabes, ni muchísimo menos. Estoy hablando de gente con un poder adquisitivo tremendo, etcétera. Hay que llegar a esas señales, tenemos que ser capaces. La ley, yo lo decía ya el año pasado y lo vuelvo a insistir ahora, la ley no es mala ni mucho menos, la ley es buena. No, a lei non é mala, claro. Pero faltan los medios materiales. Bueno, vamos a ver, eu creo que aquí hai varias circunstancias que influyen, non é somente o ter medios materiais, o sea, os medios humanos tamén teñen que ser os adecuados, e en moitas circunstancias non son. Non é o mesmo estar traballando nunha oficina que estar atendendo a unha muller. E o que estabas ti dicindo, te imagina que cada muller que é agredida, vimos unha sociedade machista, pero moi machista, conservadora, con un grado de agresividade moi grande, non? Entonces, se cada muller que ten unha agresión desas, que diste que a mí pareceme terrible que alguén che tire a taza do desayuno por encima. Antes de irse a trabajar, coge y le tira la taza. Y ella lo veía, es que... eso no puede ser. ¿Cómo puedes llegar a pensar que eso es normal? ¿Cómo puedes intentar justificarlo muchas veces? Pero vamos a ver, si cada muller que ten un tipo de agresión desas denunciara, que iba a pasar? Que íbamos a facer? Pero hombre, que a lo mejor por exemplo, nós estamos traballando en unhas condicións precarias, totalmente precarias. Es decir, eu, polo menos, síntome que digo, bueno, en calquer momento digo, adiós, eu xa non aguanto máis, non? Coa cantidade de mulleres que hai todos os días que entran na rede, vos sabes que a rede onte estivemos poñendo unha denuncia en comisaría, se tardou casi 4 horas en recoller esa denuncia. Como é posible que chegue unha muller para poñer unha denuncia e que teña que esperar horas? Non pode ser. O sea, a muller a terceira hora quería marchar, claro, lógicamente, non, eu me voy porque aquí tal, porque cual.
abogados para asistir ás mulleres en comisaría no xulgado. Pois as mulleres se lle está dando, primeiro, non se está dando toda a información, pero este é un problema de non exercer un seguimento a todo o que se está facendo. Vamos a ver, pode haber moitos recursos, non os hai, non se poñen a disposición, pero, aínda con moitos recursos, se non se fai un seguimento do traballo que está facendo cada quen, tampouco sirven para nada. Tampouco sirven para nada. Entonces, que pasa? Que se chega á comisaría e a mellor se atopa con unha persoa que non ten a formación suficiente, nin empatiza con esa problemática, non empatiza con esa problemática. Pero eso non pasa solo aí, pasa en asistencias sociales, pasa en un montón de cousas. Entonces, a muller, para denunciar, o primeiro que ten que ter, eu non lle digo a todas as mulleres, denuncia, denuncia, denuncia. Non lle digo eso. Primeiro ten que saber co que se vai a topar. E logo vai a decidir se denuncia ou non. Porque lle digo, mira, a ti ninguén che vai levar nada a casa. Es decir, se nós estuveramos vendo que as mulleres que denuncian estaban vivindo en unhas condicións humanas, falamos de cubertas as primeiras necesidades, de todo tipo, me refiero a psicolóxico, a parte material, a todo. Pero como vas a estar dicindolle iso cando resulta que tes que estar pedindo un paquete de alimentos, o cheque social, a caseira que os pon fora, os outros que están... Exponer tu problema a infinidade de gente, infinidade de ventanillas a las que tienes que acudir. Topa con un problema social, enraizado, consentido e permitido. Pero es tremendo, Rosa. Antes hablábamos fuera de antena, nos decía Jaime que en la última encuesta del CIS ni siquiera está entre los primeros problemas de la población. No. O sea, ¿y qué pasa? Que está muy bien, que el paro, que la corrupción, etcétera, que sean problemas de los que está preocupada esta sociedad. Pero, ¿cómo puede no aparecer un problema como este? Pues non aparece. Eu penso que ten moito que ver tamén o tratamento que se lle dá nos medios de comunicación. Os medios de comunicación, grazas por este programa, os medios de comunicación tedes a posibilidade de poñer en primeira línea moitos temas, non? Entón, pois é moi interesante como se trata este tema. Nós, en concreto, no Consello da Muller falamos que cando se dan noticias que normalmente danse porque morreu unha muller de tal maneira, pois deixan moito que desexar esas noticias, a forma de dalas, como se di, a él foi se llaman, por exemplo, foise llamán, ou tamén se di, ela, bueno, dan a entender que ela levaba unha vida un pouco liberal, e dicir que ademais é terrible para os fillos das víctimas, o sea, sin ningún tipo de contraste periodístico, quero dicir, e creo que hai que partir dunha formación tamén dos informadores, o mesmo que decía Rosa, de unha formación da xente do xulgado a propósito deste tema. Creo que temos que empezar a poñer todos da nosa parte, e aí tamén os medios de comunicación teñen un papel fundamental. E claro, se nos remontamos a publicidade que utiliza o corpo da muller para vender absolutamente todo, por exemplo, e logo, se nos remontamos tamén os contos infantís, os xogos dos nenos, que todo é violencia nas súas maquiniñas, é dicir, un neno ve... Non hai que remontarse tanto, pero sí ver ese tipo de sinais que, como o caso que dicía Carlos, un home que pola mañá... Pero se a muller detecta, claro, as mulleres detectan esas señais. De un supuesto real, absolutamente real, muy cercano, que probablemente conoceréis alguno de vosotros a las personas en las que estoy pensando. Entonces, es algo tan... que se vea eso como cotidiano. A mí me gustó mucho una frase que dijo Uxía, el corredor de la muerte de tu casa, y es cierto, ese pasillo, esa puerta que se cierra detrás de ti, que tienes que sentir terror cuando tú estás en tu casa y oyes esas llaves metiendo. Tienes que sentir un terror absoluto, y esas señales es a donde tenemos que llegar. Si no somos capaces de llegar a esas señales, no somos capaces de hacer nada, porque está muy bien lo que dice Uxía de esa reeducación, etcétera. Y un día, en otro programa como este, en otra cadena amiga vuestra, con Ana Míguez, te recuerdo, hace ya muchos años, decía ella que creía que tenían estudios de que casi 400 años para revertir toda esta situación de machismo, etcétera, que efectivamente hay que empezar desde algún momento, es cierto que tenemos que empezar. Ahora, no vayamos a esperar 400 años, lo que tenemos que hacer, aparte de esa reeducación, es atajar el problema real y grave que tenemos ahora.
Porque es que no hay... la estadística aumenta y parece, bueno, 45. Si esos 45 llegan a ser 45 abogados los que se mueren cada año, los que matan cada año, no te digo dónde estábamos. Ou se chegan a ser Bueno, 45 homes matados a man das súas mulleres. Que non son Que 45. Por ejemplo, pasaría? Que bueno, pasaría? que encima non Demos a son volta- 45, como Que non dice son Rosa. 45 que estamos perto das 80, eu non mirei Exacto. esta mañán, pero eran 77, coido que Claro, antes porque la destas estadística últimas... corta, es como las víctimas de accidentes de tráfico, se corta en unos momentos dados, no se pone la que se muere una semana después de los golpes que le dio su marido, esa ya no entra en la estadística. Pero eso ainda está tamén por contabilizar, Eu estou che falando de noticias que collemos da prensa diaria. Sí, Non sí. estamos E nos incluye a los falando niños, por e ejemplo, non sei, que pois este- hai 9 ou 12 crianzas asesinadas cada ano en Sí, sí, España. sí, sí. E hai as sogras, e a cuñada, e a novia, a E iso novia non do outro. computa Entende? como E violencia todo de esto, xénero. Claro, que vamos a facer? Tires 400 anos? Eu digo, bueno, non sei quen o poderá ver, porque se damos 2 pasos para diante e damos 3 para atrás, en este momento, No, en este momento a valoración que se está facendo da vida das mulleres é cero. No, está claro. O sea, Exacto. a muller parece que hubo un momento que empezamos a facernos valer con moito esforzo, con moito que chegamos a postos de responsabilidade, que tal, que cual, e agora mismo pois se aproveita calquera circunstancia, pode ser la crisis, pode ser el no sé qué, el no sé cuánto, para ir Volver outra vez hacia atrás. E estáse vendo na política que cando se cargan a alguén que hai algún problema en un partido, normalmente se cargan as mulleres. Claro, ainda que os homes sean corruptos igual De pues se corruptos. carga la mujer e se pone al hombre en el sitio. Bueno, temos aí... Hablábamos antes... Temos algún exemplo recente, sí. ¿no? Hablábamos antes de que la ley, bueno, decía Carlos, la ley no está mal, no es No, una a mí me mala parece ley. buena ley. El problema es que no se una ley aplica. promulgada por el gobierno Zapatero, pero a mí me gusta la ley. Y ya no es que no, porque la ley cubre muchos aspectos, cubre desde el aspecto educacional, desde los niños, se incluyeron en aquella asignatura tan denostada por algunos sectores de educación para la ciudadanía, se incluían específicamente temas de violencia de género, se incluyen más medios policiales, fue cuando se hicieron los juzgados especiales de violencia de género, etc. La ley es buena. El problema de las leyes es que hay que Falta dotarlas de un desenrolarla, presupuesto. No, y hay que dotarlas sobre todo de presupuesto. Con Pero, presupuesto claro, se arregla pero casi vamos todo. a ver, estamos falando de educar, que eu, a verdade é que sempre me dá moito xene todas estas cousas, non? Estamos falando de educar, e desde os xulgados se está obligando ás crianzas a convivir cun maltratador. O sea, con ese exemplo brutal que viveu dentro da súa casa e temos os nenos e nenas Con régimen que de se visitas, poñen por favor, enfermos, Lourdes. que teñen febre, que se tiran gritando no chan, pero que la señora jueza o el señor juez dice que tiene que ir con su padre. E hai en este momento hasta cativas de 3 anos que van a pernotar con esos elementos. Como imos a educar así? É que por unha banda se está intentando educar nos colexios, que tamén é verdade que primeiro hai que formar a xente do ensino, da sanidade e de todo, hai na que formar primeiro. Como vas a formar a alguén se ti non estás formada? Como vas a concienciar se ti non tes conciencia? Pero vamos a ver, polo menos evitar que estas criaturas, estes nenos e nenas, teñan que convivir dentro do mesmo círculo de violencia. Peor, nenos e nenas de 4 e 5 anos, porque desgraciadamente maduran antes, os que teñen problemática na casa maduran antes que os outros. E hoxe razonado, nenos a 4 e 5 anos e di, non podemos, estamos peor que antes, porque antes estaba a mamá na casa, e evitaba o tortazo do fin de semana, que vai a recibir o menosprecio, o non lavalo, o chamarlle de todas porque se parece a súa nai, e non está a súa nai presente. E son criaturas de 4 ou 5 anos. totalmente. Eu estou agora mesmo sorprendida, ademais, para mal, porque ata agora estábamos vendo que se iba pospoñendo un pouco o pernotar dos nenos e nenas. Pois agora non, porque nos atopamos con unha nena de 3 anos recentemente que a xuíza ordena que ten que pernotar co pai. E que o pai nin siquiera se achegaba a ela na casa, porque esta é outra. Isto está máis que confirmado e estudiado por nós, por todo o que nos le ha pasado polas mans. E que estes homes, aparte de maltratar a nai, pois nunca cambiaron un pañal, deron un biberón e le contaron un cuento a sus hijos, ni se acercaron a darle un beso por la noche. Suele coincidir, como tú sabes, no suele coincidir. El que es E entonces, mala persona es para todo, como padre, como cando hai marido, unha como... decisión judicial se coge e se dice pois ten que ir co seu pai? Quen é pai? A ver, eu explico yo Bueno, as Rosa, mulleres. ya Que é sabes- ser pai?
No digo que las decisiones judiciales ahí es complicado todo eso sí que yo reconozco que puede ser complicado, pero con condenas firmes, por ejemplo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estou falando de condenas, etcétera, non estou falando de presuntos. Sí. Estou falando que cando hai unha condena por violencia, hai unha orde de afastamento, e porque este tipo é peligroso. Como vou meter os meus fillos na man o fin de semana con un tipo peligroso? No, yo ahí estoy totalmente... Pero ocurre eso, Carlos, sentencias... Es habitual. Personas con sentencias por violencia de género es muy habitual. y que aún así tienen acceso a la custodia. Totalmente, claro. Mira, a custodia non, Jaime, as visitas. Y a veces a custodia compartida, como sabes tú, Rosa, tamén. Bueno, sí, porque hai por aí moito elemento que ainda están pola custodia compartida. Exactamente. Claro, que cogen el piso uno al lado del otro e va ao mesmo colegio e tiene la mesma gente. Mira, cando non hai problema entre a parella e hai os fillos, non ten por que meterse nadie no medio porque senón fai falta. Cando fai falta é cando hai esta problemática. E cando hai esta problemática nunca pode haber unha custodia compartida. Nunca pode haber unha custodia compartida. Eu penso tamén que o tema da violencia de xénero que foi un pouco considerado pola sociedade que era un tema noso, non? Que as mulleres que o leváramos nós, que o tiñamos que resolver nós. Eu creo que chegou o momento de dar un golpe na mesa e decidir entre toda a sociedade que este é un problema de todos e de todas, absolutamente, que temos que ir a un pacto social importantísimo, a un pacto global, a algo completamente de Estado, algo importantísimo, poñelo en primeira línea e desde todos os puntos de vista, desde todos os ángulos, tratar este tema para sair de aí, porque é un cancro desta sociedade e a maioría dos homes teñen que estar con nós, porque a maioría dos homes detestan aos homes asasinos, a inmensa maioría. Sí, pero entón, non salen, porque, non salen bueno, a non decirlo. salen porque ao mellor non o pensaron ben. Teñen que empatizar, temos que facer entre todos esta unión que é o que nós tratamos de facer desde os colexios co tema, por exemplo, de Enlaza Vigo, que temos aí a 2000 alumnos que salen contra a violencia de xénero, ahora o 25, exactamente, que, bueno... Pero sí, lo tremendo de todo esto también es que la ley lleva, por ejemplo, 12 años, ¿no? Creo recordar, sí. A primeira... De 2007 a autonómica, que tamén foi a primeira contra a violencia de xénero, que foi do bipartito, que xa estuvo un pouquiño máis avanzada porque pasaron 3 aniños, non? Tú ya estás viendo que hay incluso chavales de 17, 18 años maltratadores. E de menos. De 14. Hai un recrudecemento moi grande. A min digo profesoras que son de XB, de nenos pequenos, tremendamente. E logo hai agora unha violencia cibernética impresionante, porque en prenda de amor resulta que as nenas danlle a clave do seu ordenador e do teléfono mozo e logo despois el fai un pandeiro. E todo isto creo que ven por esa formación patriarcal que temos de sempre e a idea dese amor romántico estúpido dos contos de La Bella Durmiente, claro, hasta que viña o príncipe, ela estaba dormindo, etc. Non? Esos contos que van pasando e que hai que cambiar, eu creo que hai que reescribir os contos, ao mellor hai que desde o berce dos nenos. Penso que temos que ir aí, e logo de dar clase, eu metería unha materia, eu fui un profe moitísimos anos, ainda son agora en excedencia, eu creo que hai que meter nos colexios unha materia de, bueno, que ao mellor se podía ou non chamar ciudadanía, pero é de xestionar os nosos propios sentimentos, a relación co outro, a sexualidade dende ese punto de vista, aprender a conxugar o verbo eu son de min, ti és de ti, ela é de ela, eliminar ese ser, eres mía porque te amo, todas esas cosas que logo levan ao que levan moitas veces, non? La materia porque era mía, non? Exactamente, pero yo tengo una hija de 8 años, mi hija pequeña tiene 8 años, y un día hablando un poco de estos temas, de novios, de tal, nos llegó a preguntar, y estábamos su madre y yo, y nos llegó a decir, pero yo no sé si me van a gustar mucho los chicos. Y, bueno, pues no pasa nada, tal, no te gustan los chicos, ¿qué pasa? No, porque le hacen cosas. Claro, ella veía todo en la televisión y veía todo esto, esas cosas que hacen tan feas a las chicas, que les pegan y todo eso. Eso, ¿cómo se puede llegar a una niña de 8 años y una niña de 8 años darse cuenta de ese problema, de esa gravedad de ese problema? Claro. ¿Por qué? Es que es tremendo, es que el que no seamos capaces de llegar después de tantos años de concienciación... Pero te voy a decir que a mí me satisface incluso ver que
que hay una parte de la sociedad, de los chavales pequeños, que por lo menos se dan cuenta de que existe este problema, porque muchas veces parece como que incluso tratamos de ocultárselo, incluso muchas veces. Yo creo que no debemos, o sea, una cosa es, lo que hablábamos antes de las imágenes, que pues haya ciertas imágenes morbosas, que yo soy absolutamente contrario, tanto en este caso como en otros. Creo que no es necesario concienciar a la sociedad a través de esas imágenes, sino que debiéramos concienciarnos por otras cosas. Pero desde luego sí que hay que ser capaces de llegar. No puede ser que una sociedad como la nuestra, civilizada, avanzada, no sea capaz de llegar, lo que decíamos antes, a ese corredor de la muerte, no sea capaz de llegar a esa señal de ese café, o sea, de ese café que se le tira por encima al desayunar. No puede ser que un empujón se pase por alto y total solo me empujó. No puede ser todo eso. No puede ser. Tenemos que ser capaces de llegar a que se considere eso de verdad como una agresión o como una alarma, si quieres llamarle alarma, no sé cómo decirlo o qué figura podíamos emplear para castigar eso, pero llámale alarma. Un claro indicio, sí, Bueno, hay sin un duda. maltrato, por Rosa, ejemplo. déjame un segundillo, porque tenemos que hacer un alto para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Vigo Debate.